Patricio Patrón Lavia el día 7 de julio del año 2011, después de que se han dado unos acontecimientos bastante desagradables en la ciudad de Mérida. Don Patricio, tú fuiste gobernador de Yucatán y fuiste presidente municipal de Mérida. Has tenido la fuerza pública bajo tu mando en las dos ocasiones, ¿no es así? No, cuando fui alcalde no teníamos fuerza pública. Sí tuve bajo mi mando la fuerza pública cuando fui gobernador en el periodo 2001-2007. Pero siendo alcalde, de todas maneras, ¿tenías alguna manera de recurrir a la fuerza pública en el caso de que fuera necesario o no? Bueno, sí necesitamos algunas veces de la fuerza pública, nunca se nos brindó esta, porque teníamos que pedírsela al gobierno del estado. En el caso de la construcción del Olimpo, cuando empezamos a hacer unas obras preliminares, pero los taxistas las destruyeron y pedimos la fuerza pública y nunca llegó esta fuerza pública. Afortunadamente el problema se resolvió a través de la negociación y se pudo realizar el Olimpo. O sea, me estás diciendo que nos estás recordando ahorita que como presidente municipal también tuviste que enfrentarte en algún momento dado a personas que no estaban conformes con alguna obra pública que iban a llevar a cabo. Sí, así fue. Yo recuerdo en este caso el Olimpo, pero también tuvimos problemas con gente en el mercado y algunos problemas menores por otro lado. Como gobernador y responsable de la fuerza pública, sí ya tuvimos otro tipo de problemas. Ahora, la pregunta que te haría es esta. En algún momento, y por favor te voy a pedir que sea lo más honesto que puedas, ¿no? En algún momento tu gobierno acarició la posibilidad de contratar algo que pareciera que no era tu fuerza pública para que en alguna manera hiciera que se desbaratara una manifestación o atacara a gente de la manifestación? No, para nada. Yo sí jamás. ¿Estás siendo honesto, Patricio? Totalmente. La fuerza pública, la fuerza de orden es para eso, para poner orden. El responsable del orden público es el gobernante, el que tiene bajo su mando esa fuerza. Ese es el responsable del orden público y sí presumo y lo digo con orgullo, porque de las decisiones más difíciles siempre es la de usar la fuerza. Es complicado, trae riesgos y tomé esa decisión las veces que fue necesario, asumiendo completamente el riesgo de meter la fuerza pública. En algunas ocasiones la protesta no era en contra de mi gobierno. De hecho, los problemas más graves eran protestas que no eran contra mi gobierno, eran contra otro nivel, contra otra autoridad. En un caso era contra el Ayuntamiento de Mérida, en los dos casos más graves, uno era contra el Ayuntamiento de Mérida y en el otro caso era contra la autoridad federal o internacional, era contra la visita del señor George Bush, presidente de Estados Unidos, a Mérida. A ver, ¿nos podrías recordar esos dos casos difíciles que tuviste, hablando del Ayuntamiento de Mérida, tú siendo gobernador, si no me equivoco? Así es. Tú eres gobernador y te toca en un momento dado meter orden. Así es. Siendo Ana Rosa Payán presidenta municipal, implementa un programa de transporte público que hay que reconocer que no funciona, que causa un desastre vial en el centro de la ciudad, que causa molestias muy graves a una enorme cantidad de ciudadanos, ya sea usuarios del transporte público o también de vehículos privados. Se congestiona todo el centro y al segundo día hay una protesta que sabemos que fue real en parte, organizada también en otra parte, y mientras fue pacífica se permitió esta protesta. Cuando empezaron a agredir, cuando empezaron a tomar camiones, a golpear gente dentro de los camiones, pues tuvimos la obligación de actuar, de pedir a la fuerza pública, a las fuerzas del orden, que intervinieran y detuvieran a los líderes y dispersaran a la gente que estaba causando un daño mayor al tráfico, que estaba
apoderándose del transporte público y que estaba agrediendo a ciudadanos que no tenían ninguna culpa. Y una decisión difícil, complicada, pero la tomamos y salió bien. No hubo mayores daños, mayores lesiones para las personas, porque además la misma policía pues está entrenada para esto. Pero aquí hay una situación que se parece mucho a otra que estamos viviendo en este momento. Me estás diciendo que en un momento dado el Cabildo aprueba un plan para reestructurar el transporte público en el primer cuadro de la ciudad o algo así. Era en general todo el transporte, la parte más importante se daba en el primer cuadro. Pero es una decisión aprobada por el Cabildo. Aprobada por el ayuntamiento, no me acuerdo bien cómo fue la situación, muy probablemente aprobada por el Cabildo. El caso es pero que era una decisión legalmente conducente que se empezó a dar, desgraciadamente no funcionó, causó caos y causó también una protesta y una molestia ciudadana y una molestia que se tornó violenta. ¿Cuánto tiempo tardó el ayuntamiento o intentó el ayuntamiento en imponer su voluntad con este asunto? Esto sucedió al segundo día, ya fue cuando empezaron las protestas y te señalo que cuando se convirtieron en violentas fue cuando la fuerza pública intervino. Mientras fue un plantón pacífico, no intervenimos. Cuando ya se puso más violenta la situación, fue cuando intervenimos. O sea que tuvo dos fases el asunto. Primero hubo un plantón pacífico y después la cosa se puso violenta. ¿Y la violencia quién la realizó y contra quién era? Ciudadanos molestos, pero que estaban también dirigidos por gente afín a un partido político. Y cuando empezaron a tomar los camiones por la fuerza, a desviar los camiones del rumbo, a bajar a la gente de los camiones, fue cuando intervenimos para poner el orden. Y asumimos toda la responsabilidad de lo hecho. Hubo que tirar gases lacrimógenos para dispersar a la gente y lo hicimos, una decisión que tomó el comandante Medina y pues se respaldó porque es la fuerza pública, es la responsabilidad de poner orden en la ciudad. ¿Y se logró el orden? ¿La gente se quejó de lo que se hizo? ¿Hubo demandas en contra del gobierno de cualquier nivel por lo que sucedió? Se logró el orden, sí, inmediatamente. Se logró calmar la situación y se siguieron una serie de juicios, de denuncias de nuestra parte o por parte de los camioneros contra los que agredieron su propiedad y también, por cierto, de gente que sintió que habíamos violado sus derechos humanos y nos denunciaron. Afortunadamente salimos bien, pudimos demostrar que se había tomado las decisiones en defensa del bien común, en defensa de la paz política. Entonces este es un caso en el que el ayuntamiento se echa para atrás. Sí, y termina el ayuntamiento echándose para atrás después de una larga conversación con Ana Rosa Payán y con los mismos transportistas. Se echa para atrás el ayuntamiento y pues, el sistema de transporte se mantiene como estaba hasta antes de empezar estos cambios. La otra ocasión de violencia, porque también hubo protestas pacíficas de violencia, fue la visita de George Bush, cuando un grupo de jóvenes y de gente pues interregió bardas, golpeó los muros de las bardas. Ya no es muy pacífico. Pero era una responsabilidad de la Policía Federal, eran las bardas de acero, que para eso están, que protegían los hoteles. Escribieron garabatos en algunos monumentos y en algunos edificios y se nos fue pidiendo que tuviéramos calma, que había que ser consecuentes con esta situación de que estaban buscando precisamente ser reprimidos. En un caso muy curioso, por cierto, porque cuando llegaron a la Plaza Grande, ya de regreso, y no habían hecho mayores daños, fueron precisamente los reporteros, a que veas a veces cómo se cuecen habas, fueron reporteros que dijeron que qué había pasado, que no habían hecho nada, que si esa era la gran protesta de los globalifóbicos,
y entonces los alentaron a asaltar el Palacio Municipal, a golpear a Los reporteros. los reporteros. Fueron los que alentaron Concretamente, a los jóvenes. ¿Tienes algún nombre? No, hay una serie de reporteros que empezaron allá a crear bulla, precisamente para que pudieran llegar. Porque no había nota de violencia y querían la nota de violencia, y entonces pues estos jóvenes que lo que querían era precisamente salir en la televisión, salir en la prensa, atacaron a los 4 o 5 policías municipales que estaban en el Palacio Municipal, empezaron a patear y pretender incendiar la puerta del Palacio Municipal, que es patrimonio de todos los meridianos, es una obra histórica, y ahí también tuvo que intervenir la policía. Detuvimos algunas personas, hubo una serie de denuncias, pero también salimos bien librados de esta agresión contra el patrimonio de los meridianos. Digamos que en estas manifestaciones hay un momento en que la manifestación es pacífica y hay un momento en que la manifestación se torna violenta. Por ejemplo, si voy a destruir una puerta histórica de un monumento que pertenece a prácticamente toda la sociedad, pues ya estoy destruyendo un patrimonio nacional, ¿no? Así es. Entonces, interviene la fuerza pública bajo tu mando o interviene la fuerza pública, digamos, de acuerdo contigo, cuando hay concretamente una acción violenta que hay que combatir. Así es, en este caso interviene la policía bajo mi mando cuando ya no estaban en la zona protegida por la Policía Federal, que era donde estaban los dos presidentes, el presidente Bush y el presidente Calderón. Cuando sale de esa zona nos correspondía a nosotros, nos fuimos cuidando mientras no fueron desmanes mayores, y sí, cuando ya empezaron a agredir a un patrimonio de todos los meridianos, pedimos a la fuerza pública que restableciera el orden, que es lo que creo por lo cual se le paga a la policía. Ahora, siempre la intervención de que estás hablando es con los uniformados, digamos, la gente contratada y a sueldo de los cuerpos de seguridad, tanto del gobierno del estado como del municipio. Es decir, no contrató tu gobierno en ningún nivel, en algún momento dado, algo así como los halcones que provocaron que Martínez Domínguez cayera el 10 de junio del año 1971. Te repito que para nada. Los policías no solo se les paga para cuidar el orden, sino están entrenados para eso. Saben cómo ir replegando en caso de una manifestación pacífica, cómo arrimarlos, por ejemplo, si hay que abrir el tráfico. Saben cómo actuar también durante una manifestación violenta, están entrenados para ello y son los que legalmente lo pueden hacer. Por tanto, pues jamás se nos ocurrió pensar en contratar a alguien por fuera de las fuerzas del orden para poner orden. Bueno, te la voy a poner diferente. En alguna ocasión, gente afín al partido político al que tú perteneces o perteneciste en ese momento, se acercó a ti o a alguien a decir: oiga, nosotros les ayudamos, no hay problema, nosotros combatimos a esos que están molestándolos. Por supuesto que no, nunca, no lo hubiésemos aceptado, y además nunca se dio. O sea, era impensable completamente esto que me estás diciendo. No se me ocurre que hubiese podido pasar. Bueno, resulta que no es una cuestión de opinión, es una cuestión que se está ventilando en un montón de medios, en algunos al revés y en otros como debe ser. Resulta que este 4 de julio, ¿verdad?, hay una manifestación que es pacífica en un momento dado y que de pronto se convierte en un zafarrancho. Es decir, hay un grupo de personas que no pertenecen a ningún cuerpo policíaco que ataca al grupo de manifestantes pacíficos, es decir, que estaban ahí sentados esperando que algo sucediera, a dialogar con alguien, porque decían que no se iban a mover sino hasta que se les diera la oportunidad de diálogo. Y la oportunidad de diálogo que se da es que estas personas que aparecen fotografiadas en un montón de actividades con las autoridades hoy municipales son los que se encargan de hacer que se vayan del lugar, pero no muy amablemente. Esto, ¿por qué está sucediendo ahora?
¿Qué nos está pasando como sociedad para que tengamos que llegar a este tipo de acciones? Bueno, este caso es lamentable, sin duda. El hecho que desde la 1 de la mañana se empezaran a dar agresiones y que a las 2 de la tarde se haya dado esta brutal agresión, es que no haya intervenido la fuerza pública, la fuerza del orden, es una vergüenza para todos los yucatecos, especialmente para el gobierno. Es increíble lo que sucedió. Se permitió que un grupo de gamberros deshicieran, golpearan, agredieran a conciudadanos que estaban protestando. Si estos ciudadanos estaban haciendo algo ilegal, con más razón tenía que ser la fuerza pública la que tenía que actuar y detenerlos o arrimarlos y permitir que se hiciera lo que la ley manda. Bueno, la señora gobernadora... Increíble, inaceptable, vergonzoso que la fuerza del orden haya cobardemente rehusado cumplir con su obligación. Allá hay una omisión muy grave. Entiendo que es opinión de la señora gobernadora que no ordenó la intervención de la fuerza pública para no escalar el asunto. Parece increíble, es un asunto público, estaba sucediendo en la vía pública, se estaba cometiendo un delito, habían agresiones claras, habían denuncias ya presentadas a su Twitter, ante la policía, se había llamado, hay testimonios que ya habían hablado con el jefe de la policía, de gente que había hablado al palacio, que había hablado por teléfono a la policía, pidiendo la intervención de la fuerza pública y de verdad que increíblemente esto no se da. Me parece inaceptable que se diga que permitir que ciudadanos se agarren a golpes y que se diga que la fuerza responsable de evitar esto, de poner orden, no intervenga para no escalar el conflicto. Es increíble. Yo no creo que lo haya declarado, que me están diciendo por allá que sí lo dijo, me parece... No lo podríamos confirmar y inaceptable, puede comentar si es increíble que un gobernante diga algo así, ¿no? Parecería es de risa. La fuerza pública sí llegó, pero llegó cuando ya se habían ido los manifestantes. Y por otra parte, hay una cosa que se ha estado repitiendo por parte del gobierno del Estado, por parte de las autoridades municipales, en el sentido de que todo este problema surge porque los enemigos políticos, concretamente gente que pertenece al partido que es la oposición, son los que organizan esta manifestación. Tú perteneces a ese partido, tú organizaste esa manifestación. No, para nada, nunca me presenté allá y sé que es un movimiento de gente de la sociedad y en todo caso, a pesar de que fue gente de la sociedad y por eso vemos tal inconformidad por la agresión que sucedió, todos somos ciudadanos, todos tenemos el derecho de manifestarnos. Entonces todavía es más grave todavía esa acusación de decir, bueno, es porque eran panistas sucedió eso. Es increíble que esté sucediendo esto. Sí, porque deja entender que si perteneces a X partido político ya no tienes derecho a manifestarte, ¿no? Exactamente. Y todavía más increíble es que la sociedad lo esté comprando, que cobardemente haya gente de la sociedad que esté comprando esto. No, eso no es cierto. Yo no he oído ninguna opinión. Sí hay gente de la sociedad, desafortunadamente, que está comprando esto. Porque había panistas, sucedió. Porque se partidizó. Es vergonzoso. Es algo como pasó con Hitler. Igual de cobardes que los que permitieron que Hitler llegara al poder, están siendo hoy gente de la sociedad que está aceptando esto. Y es gravísimo lo que está pasando en Yucatán, no solo por el gobierno, no solo por la acción brutal del gobierno y sus gamberros, sino también porque hay gente cobarde de la sociedad que está aceptando esto. Pero aquí hay otro problema. Esto nos conduce a una situación bastante seria. El día de hoy, en las redes sociales puedes ver a 2 o 3 por ahí. Es una minoría, pero es gente que de pronto deja salir su opinión. Y su opinión es en el sentido de que
los políticos saquen las manos de esta acción. Cuando dicen los políticos, inmediatamente mencionan a los políticos de Acción Nacional. Concretamente te mencionan a ti, mencionan a Beatriz Zavala, que se salgan de allí, porque este es un asunto ciudadano. O sea que los políticos, según esta manera de ver las cosas, dejan de ser ciudadanos. ¿Cómo debemos entender esto? Esto es increíble. O sea, el que esté mencionando eso realmente preocupa que se pueda dar un comentario así. No. Es una cuestión pública, no es una cuestión privada, como precisamente pretende manejar la gobernadora, de que no metí las manos para que no escalara el asunto, como si fuera un problema entre privados. Es una cuestión pública y número uno, le concierne a todos. Lo público nos concierne a todos los ciudadanos, pero al ser público doblemente le concierne a los políticos, a los responsables de la cuestión pública, le concierne al ayuntamiento y a la gobernadora. Esas personas han sido cómplices, lo que dicen eso, del gobierno del estado y del municipio. No le están quitando la responsabilidad al ayuntamiento y al gobierno del estado de lo que sucedió. Ellos son los políticos. O sea, lo público es político y nos corresponde a todos. Es lamentable, como te digo, lo que está sucediendo cuando hay gente que opina así. Son, pero exactamente igual, los cómplices del nazismo, que le permitieron a Hitler acabar con los judíos primero, después con los homosexuales, después con los católicos, después con los protestantes, y fue acabando con todos sus enemigos, simple y sencillamente. Porque todos eran enemigos. Claro, pero fue uno por uno. Sí. Entonces, como el primero que agarraba, ahí caían en el discurso de las mentiras de Hitler. Y aquí la sociedad yucateca, a mí lo que me estaba preocupando más no es la reacción del gobierno, del estado, del ayuntamiento, porque nadie se puede decir engañado. Sabíamos cómo eran. Los tenemos hacía mucho tiempo, mucho antes de que fueran elegidos, sabíamos cómo eran. Nada más que por diferentes razones habrá gente que los habrá apoyado, pero no pueden decir que fueron engañados. Sí se mintió, sí se escondió información, pero que hayan engañado ellos, no. Sabían muy bien qué clase de gente era. El PAN lo dijo siempre. Esa responsabilidad no la tenemos nosotros. Pero lo que sí es increíble es que ante el discurso de porque son panistas, porque había panistas, podemos golpear allá, los podemos golpear, resulta que haya gente que diga, pues que se salgan los panistas. No sé quién está peor, si la gobernadora o esas personas. Te noto genuinamente preocupado porque seguramente has oído de algunos de la sociedad que espontáneamente han hablado de eso, ¿no? Me estás hablando de gente sin ningún interés creado. Gente buena, de lo mejor que tenemos en la sociedad, están cayendo en esa trampa, como pasó hace 60 años, 70 años, precisamente con Hitler. Una gran parte de la sociedad, de lo mejor de la sociedad, promovió el crecimiento de Hitler para que no hubiera conflictos. Bueno, si solo son los judíos, si el problema son los judíos, pues vamos a fregar a los judíos. Si es cierto, han dado mucha lata a través de la historia, los judíos, vamos a acabar con ellos y para que esté tranquilo Hitler, para que ya no haya problemas. Y así vino después, uno por uno, y terminó la peor tragedia, la parte de la historia más negra de la humanidad, se dio por ese tipo de cobardías. Y hoy en Mérida, en Yucatán, en mi tierra, estoy viendo que vuelve a suceder eso. Y lo vuelvo a decir como hace 4 años, cuando venían las elecciones y empezó la campaña de mentiras, dijimos que no se dejaran engañar por las mentiras, pero desgraciadamente la desinformación, los intereses personales, la soberbia, el egoísmo, salieron ganando. Hoy volvemos a repetirlo, aunque sea de forma modesta aquí desde esta tu casa, poderlo decir, que quede esto como un testimonio de que sí hubo un yucateco que habló, que dijo que cuidado con lo que estaba sucediendo, cuidado con esta vergüenza de querer separar a la sociedad en partes, y decir que si eres de un partido político ya no eres parte de la sociedad. Esto es terrible, es vergonzoso. Sí, pero eso no se da espontáneamente. Yo he oído a mucha gente decir que todos los partidos políticos tienen políticos y que todos los políticos son iguales.
Eso lo dicen todos los días. Por eso, que no se metan los políticos en las cosas de los ciudadanos. Así oyes que digan, eso es lo que te está preocupando. Porque todos los políticos son iguales. Simple y sencillamente, de los ciudadanos es lo público. O sea, si fuera una cuestión particular de ciudadanos, cuando hablamos de ciudadanos, de todos los ciudadanos, es público. Lo que pertenece a todos los ciudadanos es público y por tanto los políticos. O sea, y cualquier ciudadano puede entrar en tanto. Entonces, ¿cómo que no pueden opinar? Esta campaña es perversa. Esta campaña viene de hace 4 o 5 años y es una de las principales responsables, junto con algunos errores por allá, algún día platicaremos. Esta es la principal responsable que tengamos este gobierno. Esos son los cómplices de este gobierno. No empezaron ahorita, empezaron hace más de 4 o 5 años con esta campaña, de que todo era lo mismo. Y de que todos son iguales. Que todos son iguales. Bueno, y esto es bárbaro, esto es inhumano. Los seres humanos, cada uno es diferente. Cada uno y cada acción es diferente. Cada decisión que se toma es diferente. Partir de que todo es lo mismo es una barbaridad que nos está llevando a este tipo de cuestiones. Por eso mi indignación no es solo contra los bochornosos actos del lunes, de la agresión que sufren ciudadanos, sino es una indignación de más largo plazo, de ver cómo se va destruyendo la sociedad por gente que posiblemente de buena fe viene a señalar que todos los políticos, todos los seres humanos son iguales. No, hay muchas diferencias. De que los políticos no se metan en la cuestión pública, eso es sumamente grave. ¿Recuerdas el episodio de la protesta cuando Pemex quería hacer una obra en Chicxulub o en alguna parte de aquí de la costa yucateca? Sí, fue el tipo de protestas pacífica completamente, que se hizo con plantones, con repartición de volantes, con una consulta pública, terminó una consulta pública que, por cierto, rechazó que Pemex viniera para ponerse en las costas yucatecas. Te quiero decir también aquí, caso curioso, una de las principales actoras de este movimiento, de este plantón, fue la señora Patricia Mediterrán de Gasque, que me acuerdo que se puso un curucho con una torre de Pemex y se dedicó a repartir a la salida de la carretera Progreso en plena temporada volantes diciendo que no viniera Pemex. Y nos exigían que no aceptáramos que Pemex viniera, algo que no estaba en nuestras manos. Lo que sí estaba en nuestras manos fue pedir que se hiciera una consulta pública, que yo fui que firmé la petición de eso. Vino el gobierno federal, en la Semarnat, tuvo que comparecer Pemex, se presentaron los argumentos del proyecto y los argumentos en contra, y se demostró que estaba mal hecho el proyecto y por tanto no era viable. Y este proyecto se canceló. Se canceló porque hubo una petición ciudadana de que se cancele. Hubo una petición ciudadana que se cancelara, pero fue sustentada en una petición de consulta pública, que se realizó la consulta pública, y al hacerse la consulta pública se demostró que no era viable el proyecto, contra lo que decía Pemex, contra los estudios que había presentado la UNAM. Ciudadanos yucatecos de Quintana Roo y unos cuantos más que vinieron de México, pero principalmente ciudadanos yucatecos y quintanarroenses, fueron los que demostraron que el proyecto era inviable, que la documentación que se estaba entregando no era adecuada y no garantizaba una exploración apegada a la ley y que garantizara la protección al ambiente en las costas yucatecas. Me estás diciendo entonces que hay una respuesta porque los ciudadanos demuestran de alguna forma que ese proyecto no es conveniente, no es viable, no es adecuado. Así es. Se manifiestan los ciudadanos y... Claro, se les da la vía para manifestarse. Quiero decirte que el último día que se podía pedir la consulta pública, se pidió, y fue un servidor, sabiendo que esto me podía traer problemas con Pemex, que me podía traer problemas con el gobierno federal, como gobernador del estado,
firmé la petición de consulta pública porque nadie la había pedido. Yo fui que solicité la consulta pública, que se llegara a fondo, y se hizo esta consulta pública. Ahí sí ya salieron muchos ciudadanos. Este mecanismo de la consulta pública es algo que existe dentro de nuestras leyes, es algo que puede darse o es algo que se acuerda. Es algo que existe en las leyes, que existía en ese momento en las leyes federales y sigue existiendo, y que por lo que entiendo también se tiene en las leyes municipales. O sea que en el caso del problema del paso deprimido también se pudo haber hecho una consulta pública. No te puedo decir exactamente cómo está la situación, yo creo que ahí los regidores te podrían aclarar mejor la situación, pero creo que sí ya se contempla la consulta pública en las leyes y reglamentos municipales. Por lo que he leído, sí se puede hacer una consulta pública. De hecho, se hizo en el caso del carnaval, entonces sí se puede hacer una consulta pública, como se hizo en el caso de Pemex, amparado en leyes federales, donde la ley federal, aunque un ciudadano lo pida, se tiene que hacer una consulta pública. En este caso, repito, yo fui el que la pidió. Regresando al asunto de que todos son iguales, a mí me preocupa por qué dices tú que no son iguales, por qué dices tú que son diferentes, por qué tú como político eres diferente del otro político. O sea, ¿a qué te refieres? No vamos a hablar de que la honestidad, que la administración. No. Dime por qué tú crees que un político es diferente que el otro. Pues cada ser humano es diferente. O sea, sí, pero hay algo concreto como político en sus acciones. Y bueno, ¿quién mandó a golpear gente y quién no? ¿Quién hizo que interviniera la fuerza pública cada vez que hubo algún problema? Porque estos fueron problemas graves, pero todos los días había violaciones a la ley y la policía tenía que intervenir. Y es grave que esto no es el primer caso. Y también me indigna esa parte. ¿Quién levantó la voz cuando golpearon a Eduardo Chuc, exalcalde de Semul? Bueno, ¿quién levantó la voz? Artículo 7 levantó la voz. En Sotuta. Pues sí, artículo 7 y los panistas, unos cuantos. Entonces, ¿cómo que el PAN no puede protestar por eso? ¿Cómo que no es el primero que puede protestar porque es el que más ha protestado? Cuando otros aplaudían lambisconamente, cuando estaban golpeando a gente inocente en Sotuta, cuando estaban agrediendo a gente en Semul, cuando las monjas del Caimed estaban denunciando las violaciones, el uso sexual de las muchachas del Caimed y de los muchachitos del Caimed, todo el mundo se quedó callado, solo el PAN intervino. ¿Cómo que no va a intervenir el PAN hoy cuando están agrediendo a ciudadanos? O sea, esa es la cuestión. ¿Cómo que no nos va a interesar la cuestión pública si el PAN para eso nació? ¿Cómo para intervenir en la cuestión pública? O sea, bueno, no te voy a convencer, están las leyes, no nos pueden coartar esa libertad de participar a un ciudadano en la cuestión pública. Hoy tenemos un gobierno que pretende ser y empieza a actuar totalitariamente. Pero lo preocupante, que en lo que uno diría que es lo mejor de nuestra sociedad, empiezan a aparecer mentes totalitarias que dicen: no, tú no puedes venir aquí porque eres azul, y mañana van a decir porque tú eres chaparro, o porque tú eres negro, o porque tú eres esto. Es inaceptable desde cualquier punto de vista, desde el legal, el político, filosófico, religioso. Lo que se está planteando en estos momentos es igual de preocupante. La acción represora del gobierno contra la actitud de segregación de ciertos ciudadanos, igual de grave. Y aquí aprovecho para denunciar. ¿Cómo vas a convencer a algunos que te están escuchando en este momento y que están pensando: es que cuando actuó para defensa de Chuck Bass, es que cuando actuó para lo de Sotuta, cada vez que actúa un político siempre está buscando llevar agua a su molino? Hay gente que no puede creer que un político o un partido político haga nada que no sea para llevar agua a su molino.
Se acabó la lógica. Sí, exactamente. Si ya partes de una premisa, de una conclusión, y la das como conclusión, pues ya no hay manera de razonar. Nos andamos perdiendo la parte humana precisamente del ser humano, y se convierte en la parte totalitaria. O sea, ya para qué discutir si ya partiste de un fin. Todos son iguales, todos son malos. Entonces, ¿quién es el bueno? Francho, te quiero decir, creo que te lo he contado, que yo ingresé a la política moviendo grupos sociales en zonas muy complicadas como es la costa, en Isla Arenas, en el estado de Campeche precisamente, para que defendieran sus derechos como ciudadanos. ¿Y sabes qué pasaba? ¿Sabes dónde se trababa el llegar a ser los ciudadanos plenos? En ese planteamiento precisamente. El que llegue de jefe, vamos a elegir quién va a ser el líder. El que llegue de líder va a hacer lo mismo. También va a robar. Eso es grave. Eso viene con eso es lo que nos ha convencido el PRI durante 70 años. Y no solo el PRI se montó en una lógica mexicana de mucho tiempo atrás. Eso es lo que nos han manejado los líderes en este país históricamente. Los tatiches mayas, los jefes en la colonia, en la época liberal, federal, centralista, priismo, ha ido pasando todo y se nos quiere seguir inculcando esta lógica. Y esa es la que tenemos que romper. Podemos ser diferentes. Sí, los individuos, los ciudadanos, somos los dueños de nuestro propio destino y podemos cambiar las cosas y podemos poner a gente diferente a gobernar. ¿Por qué vamos a dejar siempre a los mismos? ¿Por qué vamos a decir que todo es lo mismo? Eso es un hecho. El otro es cuando en mi gobierno se permitió que gamberros pasaran y golpearan a otros ciudadanos impunemente. Sí hubo agresiones contra ciudadanos, pero apenas nos enteramos, intervenía la fuerza pública. No en este caso de que durante 12 horas, 13 horas, a 200 metros habiendo policías, con cámaras grabando, con toda la televisión, las televisoras, radio, prensa, en el lugar de los hechos, y la fuerza pública brillara por su ausencia. Yo pregunto, ¿somos lo mismo? ¿Quién puede sostener con un poco de vergüenza que si somos lo mismo? ¿Quién de esos golpeados va a aceptar que somos lo mismo? Yo quisiera ver eso. Y lo digo, ahora sí, con santa indignación al ver lo que está pasando en Yucatán. Y lo digo como una persona que entré a la política porque hice labor social, donde poco lo han hecho, en lugares sumamente difíciles. Y hace mucho tiempo, hace más de 30 años. Muchas gracias, Patricio. Estaremos en contacto próximamente para ver qué sucede.